Un saludo para ustedes, espero se encuentren muy bien. Gracias por estar en este curso de Premiere Pro de 0 a 100. Mi nombre es Andrés Barrera. Si te gustan nuestros materiales, en la caja de comentarios puedes dejar la bandera de tu país con tu opinión, qué te ha parecido el curso o con tu pregunta o sugerencia. Las estaré respondiendo en el menor tiempo posible. También te invito, si no te has suscrito al canal, debajo del video encontrarás el botón suscribirse, es totalmente gratis. En la parte derecha puedes activar la campana y así YouTube te notificará cuando carguen nuevos contenidos. Apóyanos con un like y también nos encuentras en Twitter, Instagram y Facebook como tu zona favorita. En esta clase vamos a ver la creación de títulos y la integración con Photoshop. Vamos a nuestra máquina virtual. Acá vemos en la línea del tiempo que tenemos un clip. Veamos un poco por acá de qué se trata. Si quisiéramos crear un título en esta parte, basta con la tecla T, o también, como vimos en la clase de la barra de herramientas, si no la has visto, en la parte derecha te dejo el video para que ingreses cuando desees. Acá estaría la herramienta. Podríamos crear títulos horizontales y títulos verticales. Vamos a crearlo de esta forma. Vamos a archivo, nuevo, y acá en título heredado. Acá vemos que nos toma los valores predeterminados de la secuencia y nos pide un título. Solo vamos a dejarlo así, título. Vamos a aceptar. Y acá nos abre varias herramientas. Entre ellas la de selección, la de crear los títulos verticales, horizontales, el de crear figuras geométricas. Y vamos a crear un título. Ya saben, oprimen acá en texto. O con la letra T. Vamos a crearlo por acá. Basta con dar clic. Para seleccionarlo, con doble clic. Y acá podemos cambiar los valores, como es la fuente. Vamos a elegir esta fuente, puede ser. Acá también podríamos centrarlo, colocarlo a la izquierda, a la derecha. Si queremos ocultar el video de fondo, basta con oprimir acá. Ahí está. Acá vemos que tenemos otros valores, como es la opacidad, la posición en X, en Y, la anchura, la altura, la rotación. Hay bastantes propiedades que podemos ajustar. Nosotros vamos a crear un marco para este título, así que vamos a elegir acá el rectángulo. Vamos a seleccionar la parte donde está y ahí está el rectángulo. Acá en esta parte podríamos cambiar el color. Acá asignamos un número hexadecimal.
Puede ser de rojo o también podría ser en azul. Lo dejamos así, damos a aceptar y vamos a darle clic derecho, organizar, enviar al fondo. Ahí está. Si nosotros quisiéramos elegir el título para moverlo, tenemos la tecla Control en Windows y Comando en Mac. Damos doble clic. Si quisiéramos moverlo, o también acá podríamos aplicar uno de estos estilos para los títulos. A ver, vamos a elegir uno. Vámonos con este. Ahí ya está. Acá si quisiéramos agrandarlo, lo podríamos dejar de esa forma. Acá las invito y los invito para que también chequen todas estas opciones, como es colocarle una sombra y colocarle la opacidad, el ángulo, el color, el tamaño. Hay varias opciones que pueden ustedes checar. Acá ya estaría listo, basta con darle en la X. Ya lo tendríamos, acá lo vemos en el panel de proyecto. Basta con arrastrar y acá lo podríamos colocar. A ver, veamos. Ahí está. Si nosotros quisiéramos moverlo, basta con seleccionarlo, mantener la tecla Alt y dar doble clic. Se nos van a activar estos puntos en las esquinas. También podríamos dejarlo más pequeño y moverlo donde quisiéramos. Puede ser ahí. Si quisiéramos también de este mismo crear una réplica, acá en el panel de proyecto damos clic derecho, duplicar y acá ya lo tendríamos. Podríamos cambiarle el nombre. Lo vamos a dejar título 2. Si quisiéramos modificar el texto, damos doble clic. Acá mismo podemos hacerlo. Ya saben, con la tecla Control en Windows o Comando en Mac podríamos cambiar el tamaño para acoplarlo.
O también podríamos seleccionar el cuadro y ampliarlo un poco más. Vamos a moverlo un poco. Ustedes ya saben que esto es a modo de ejemplo, pues para esto hay que dedicarle un poco de tiempo para que quede algo perfecto. Lo podríamos dejar así. Si quisiéramos agregarle otro estilo, basta con seleccionarlo. Y acá podríamos colocarle puede ser este estilo. Ahí ya lo tendríamos. Cerramos. Lo llevamos a la línea del tiempo. Puede ser acá seguido. Si quisiéramos aplicarle una transición por defecto, lo seleccionamos, clic derecho, aplicar transición predeterminada. Acá vemos que se nos colocó. Veamos cómo ha quedado. Vemos que se aplica la transición, inmediatamente ingresa el otro texto. Ya saben, si quisieran cambiarlo de posición o ajustarlo aún mejor, tecla Alt seleccionada, doble clic. Basta con acomodarlo a nuestro gusto. Veamos. Ahí está. Vamos a eliminarlos. Y ahora vamos a hacer la integración con Photoshop. También podemos crear títulos. Para esto, vamos a Archivo, Nuevo. Archivo de Photoshop. Y acá nos va a mostrar nuevamente los valores preestablecidos de la secuencia. Damos a aceptar. Acá nos dice que guardemos este archivo. Podríamos colocarle título y damos al botón guardar. Acá se nos empieza a cargar el software de Photoshop. Acá nos pregunta que qué deseamos hacer. Usar el perfil incrustado en lugar del espacio de trabajo. Lo dejamos por defecto. Damos en OK. Acá vamos a crear un título con la tecla T. Así que por acá vamos a eliminar.
Ahí está bien. Lo podríamos seleccionar. Y acá en la parte superior, si quisiéramos cambiar, alinearlo al centro, alinearlo a la derecha. También podríamos cambiar el tamaño de la fuente. Lo dejamos como está en el centro. Vamos a agrandarlo un poco. Lo vamos a colocar en 100. Damos un enter. Si quisiéramos colocarle un rectángulo, podríamos ir acá, desplegar, elegir rectángulo o la figura que nosotros queramos. Seleccionamos acá la herramienta de rectángulo redondeado. Y desde esta parte podríamos crearla. Ahí está. Podríamos dejarlo de ese color o también cambiarla acá en la parte de relleno. Lo seleccionamos. Vamos a elegir este rojo. Y acá vamos a mover la capa para que el título quede arriba. También si quisiéramos cambiar el color, vamos acá en color, desplegamos. Y acá también podríamos colocar un blanco, puede ser. Seis Fs y damos en OK. Ahí ya está. Podríamos dejarlo de esta forma y damos en archivo, guardar. Vamos a Premiere Pro. Acá vemos que se nos ha creado título.psd, que es de Photoshop. Si nosotros lo seleccionamos, acá vemos en el panel de origen que ya lo tenemos. Basta con arrastrarlo a la línea del tiempo. Veamos. Acá lo tenemos, pero quisiéramos moverlo. Ya saben que basta con seleccionarlo, la tecla Alt, doble clic y acá basta con arrastrar y soltar. Así de fácil. Si quisiéramos colocar una transición, lo seleccionamos. Vamos acá a efectos. Transiciones de video. Deslizar. Podríamos seleccionar esta deslizar, la traemos. Acá la aplicamos. Doble clic para cambiar el tiempo. Damos 4 segundos. Aceptar. Y ahí ya está. Veamos. Vemos cómo se desliza, cómo hace la transición correcta. Y nada, esto ha sido todo por la clase de hoy. Espero haya sido de tu agrado. Espero estés aprendiendo con este curso
de Premiere Pro de 0 a 100. Ya sabes, si no te has suscrito al canal, te invito para que lo hagas. Y en la lista de reproducción también puedes encontrar el curso completo. Que tengas un excelente día. Gracias.